Ahí fue la primera vez que yo vi el escorpión antes de que lo hiciera años más tarde en un partido oficial. Y es cuando sale a calentar Colombia y los alemanes empiezan a insultar a Higuita, a presionar, a gritar. Higuita con una personalidad bárbara va y se hacia un lado de esa curva del estadio, y estando ahí le tiran la pelota y él hace el escorpión. Silenció esa zona del estadio Giuseppe Meazza y terminaron los alemanes aplaudiendo al loco René Higuita, se van al camerino y después vuelven para jugar el partido. De manera que el escorpión, la primera vez que se mostró en público no fue en Wembley, fue ahí en ese estadio, en un estadio mundialista. Uy, se me vienen tantas cosas. Lo primero es que mi goma por la radio y que fue el producto de lo que soy hoy, arrancó fue en un campeonato del mundo donde estaba la selección Colombia, que fue el campeonato mundial de 1962. Mi padre tenía un radio Sanyo recientemente llegados, los vendían en Manizales, en un almacén que ya desapareció, que era el almacén Van den Enden, que era el apellido de un holandés que había llegado y vendía todo tipo de elementos suntuosos como un radiotransistor. Y entonces él lo colgaba del espejo del carro, del retrovisor, y nosotros salíamos, toda la familia, y justo cuando se juega la final de la Copa del Mundo entre la selección de Checoslovaquia y la selección de Brasil, yo empiezo a sentir una emoción al escuchar los narradores, y entonces ahí me clavé a estudiar sobre ese campeonato mundial del 62, que fue el primer mundial al que asiste el seleccionado colombiano de fútbol. Con tan buena fortuna que cuando arranco mi carrera en 1974, al lado de Todelar, en la ciudad de Medellín, ahí en San Juan, vivía el loco Ignacio Calle. Y era tema de conversación, imagine uno la admiración, está aquí el loco Calle, el defensor central de la selección Colombia, que jugó el campeonato mundial de 62, y entonces se juntaba uno con ellos y empezaba a recordar historias. Y el loco Calle, lo mismo que Belitas Pérez, que también vivía ahí en ese barrio, empezaban a darnos detalles de todas las intimidades de ese campeonato del mundo. Colombia tenía como sede a Arica, y ahí es donde se da ese fabuloso gol olímpico, que es tal vez el hecho más notable históricamente a nivel de los mundiales que tiene como protagonista a Colombia, que es el gol olímpico de Marcos Coll, que fue el segundo gol cuando Colombia estaba pretendiendo una remontada. Colombia se va perdiendo 3-1 al vestuario, si mal no estoy. Y entonces yo le preguntaba al loco Ignacio Calle, decía, ¿qué decía Pedernera? Y entonces el loco, en su manera simple, digamos, sin ningún empacho, con toda la tranquilidad del conversador de bar, decía, pues, ¿qué pasó? Que nos puteó Pedernera, que nos agarró y nos dijo cobardes y todas esas cosas. Pero Pedernera tenía esa característica, según el loco Calle, de dar rejo, pero también después de dar dulce. Y así nivelaba el equipo. Luego viene el gol olímpico, que fue un golpe para la moral de la Unión Soviética, y posteriormente viene el gol de Rada y luego el empate con el gol de Marino Klinker. Yo particularmente creo que ese mundial, no solo por el gol olímpico, tiene otro tipo de historias que el público debe conocer, y es la relación entre un vendedor de aquellos viajeros de la época y un jugador de fútbol que estaba jugando el mundial, que era Germán Cucaseros, el santanderiano. Este relato que les voy a ofrecer es un relato que tuve la oportunidad de compartir con Cucaseros antes de su fallecimiento, y es el que los jugadores se paraban en el lobby del hotel y la gente pasaba y saludaba. Los jugadores de Colombia, no es como ahora que hay 50.000 patrullas, barricadas para evitar que los hinchas lleguen, no, era todo como tan normal, como tan informal, que los jugadores salían y conversaban con la gente. Y había un vendedor brasileño que pasaba y le pidió una boleta, que si no tenía una boleta a Cucaseros. Cucaseros salió, consiguió la boleta y se la entregó a ese vendedor. Pasan los años, muchísimos años, Cuca ya convertido en abuelo, y a Colombia llega ese vendedor, convertido en un industrial, pero también convertido en un empresario destacado de la aviación. Efremovich, el que fue dueño de Avianca, y lo primero que preguntó es por Cucaseros, que si todavía vivía.
Cuca me dijo que había tenido la oportunidad de entrevistarse 2 o 3 veces con él. Ese es un hecho que a mí siempre me ha marcado, porque dentro de las cosas más generosas que tiene el fútbol son los estados de gratitud de esa gente que no olvida. Ni Cuca se olvidó del señor, ni el señor se olvidó de Cuca, y después se reencontraron y conversaron. Esa fue una de las notas destacadas que dejó ese campeonato del mundo, que, como insisto, dejó en la historia del fútbol mundial el único gol olímpico, que fue el convertido por Marcos Coll. El Mundial de 1962, la primera vez que Colombia va a una Copa del Mundo. Entonces ya viene el reto, bueno, el Campeonato Mundial de 1990. Se fortalece mucho más porque Nacional, después de ese preolímpico, convertido en base de la Selección Colombia, queda campeón de la Copa Libertadores. Entonces esa estructura ya estaba más fortificada, los jugadores más maduros, y ya tenían el viento en la camiseta que representa ganar una Copa Libertadores de América. Entonces Maturana empieza a sumarle jugadores, el Pío Valderrama, Bernardo Redín, empieza Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, la Gambetta Estrada, y arma un equipo para el Campeonato Mundial de 1990 que fue verdaderamente sensacional. Se debuta en Bolonia, que era la sede. Era tanta la admiración que esa selección, que hizo historia al pasar por primera vez a una segunda ronda, no perder con el campeón del mundo que le ganó a todos menos a Colombia en ese Mundial de Italia 90, la selección de Alemania, dejó tanta admiración que uno iba al entrenamiento en Villa Pallavicini, que era el lugar de concentración de Colombia, donde había cancha de fútbol, pero era un hotel campestre, o una casa que convirtieron en hotel campestre, y de un momento a otro uno veía aparecer un montón de personajes del fútbol. Y yo me acuerdo una mañana que estaba entrenando el seleccionado colombiano, nosotros entrábamos normalmente a las concentraciones, éramos como parte de la vida interna de la selección Colombia, y llegan 3 o 4 carros seguidos. Digo, aquí llegó algún personaje importante, cuando se baja Arrigo Sacchi con Buriani, el atacante del Milán, que era su asistente, y fueron exclusivamente a ver entrenar a la selección Colombia. Porque Sacchi, que ya había enfrentado a Nacional en la final de la Intercontinental de Clubes, quería conocer cómo era que funcionaba defensivamente la selección Colombia. Cuando uno le dice, va Arrigo Sacchi, en ese momento consagrado como el técnico campeón del mundo con el Milán y todo un revolucionario del fútbol italiano, porque jugó todo lo distinto a lo que normalmente jugaban los italianos, entonces uno dice, venga, esto sí vale la pena, mire el valor que esta gente le está dando al modelo de juego de la selección Colombia. Hoy en día las nuevas generaciones no saben lo que representa Pacho Maturana por fuera. Pacho Maturana es el técnico más perfumado que ha tenido el fútbol de Colombia. Para agregar y hacer un paréntesis antes de seguir con el recuento de ese Mundial de Italia, después de ese Campeonato del Mundo, Pacho Maturana va a una concentración del Milán, y cuando entra a la concentración del Milán, inmediatamente se paran los jugadores del Milán, empezando por Carlo Ancelotti, que era uno de los líderes de la plantilla de jugadores, para aplaudir a Pacho Maturana. Aplaudir a Pacho Maturana. Es decir, era tanto el reconocimiento, tanto el respeto a la sabiduría de Pacho, que ellos terminan haciéndole ese homenaje que muy poca gente conoce. Le han hecho los grandes del fútbol mundial a Francisco Maturana. Esa selección entró con esa convicción, con esa seguridad de que estaban siendo vistos y admirados por los mejores del mundo. Debuta frente a Emiratos Árabes, le gana a Emiratos Árabes, pierde frente a la selección en aquella época de Yugoslavia, y después cierra la clasificación el equipo colombiano con la selección nada más ni nada menos que de Alemania, empatando ese partido frente a Alemania, jugando uno de los mejores partidos. Yo le digo, y se los confieso, que en medio de la tristeza que produce la pandemia, de uno no poder salir, y el canal Caracol conseguir los derechos cedidos gratuitamente por FIFA para que se recordaran partidos de fútbol, tuvimos la ocasión de volver a presentar ese partido de fútbol, y Colombia jugaba mucho fútbol. Esa fue una generación de jugadores espectaculares, jugadores con una técnica riquísima, con una capacidad de entendimiento mutuo para saber qué hacía, con apoyos,
cuando se tenía un movimiento de ataque, o con relevos, cobertura, respaldos, cuando se trataba de temas defensivos. Era una maravilla ver esa selección. Clasificamos y al clasificar vamos a enfrentarnos al equipo de Camerún y es donde lamentablemente se presenta el doloroso episodio de la pelota que Perea le devuelve a René Higuita y el más veterano de todos, que era Roger Milla, la intercepta, lo desarma y termina marcando un gol que nos elimina. El gol de Freddy Rincón con el que empatamos, les confieso, yo no lo pude ver en directo. No lo pude ver en directo. El estadio Giuseppe Meazza en ese momento tenía un puente que comunicaba la parte alta de las tribunas con la sala de prensa. Nos había hecho el gol Lirbazki, con el que injustamente Colombia perdía el partido. Y como los de televisión tenemos que ir a adelantar material, usted tenía que ir de Milán a Roma para colocar el satélite a Roma. Es decir, grabar el material e irse al aeropuerto de Milán, tomar un vuelo a Roma y en Roma poder transmitir para Colombia todo ese material. Nosotros antes recibimos instrucciones del noticiero, entonces uno sale antes del partido para que le den las instrucciones, necesitamos esto y esto, tantos minutos, y uno más o menos hace el paquete para poderlo enviar en satélite, 10 minutos, tiene que mandar uno todo muy escogidito, y aquí en Bogotá pues le ponían el resto de las cosas que uno no mandaba directamente, pero le pedían a uno, hable que tenemos esto acá, de lo que usted no tiene allá, pero hable que aquí montamos la nota. Entonces yo empecé a hacer ese proceso, cuando iba perdiendo Colombia me levanté, yo andaba con Iván Mejía, trabajaba para el noticiero 24 horas, y subiendo, cuando voy dando el paso de la última escala, oigo la algarabía de gol más tremenda de todas. Es decir, no sabía que había tanta afición en ese partido, deseosa de que Colombia no se fuera perdiendo. Por supuesto, de todas partes del mundo. Había un núcleo fuerte de alemanes. Un núcleo fuerte de alemanes. En estos días me estaba acordando porque había una curva que era la curva norte con oriental de ese estadio. Me estaba acordando con René Higuita, con quien tuve la oportunidad de conversar. Ahí fue la primera vez que yo vi el Escorpión antes de que lo hiciera años más tarde en un partido oficial. Y es cuando sale a calentar Colombia y los alemanes empiezan a insultar a Higuita, a presionar, a gritar. Higuita con una personalidad bárbara va y se hacia un lado de esa curva del estadio, y estando ahí le tiran la pelota y él hace el escorpión. Silenció esa zona del estadio Giuseppe Meazza y terminaron los alemanes aplaudiendo al loco René Higuita, se van al camerino y después vuelven para jugar el partido. De manera que el escorpión, la primera vez que se mostró en público no fue en Wembley, fue ahí en ese estadio. Fue en ese estadio, en un estadio mundialista. Lo que pasa es que se hizo en el calentamiento y sirvió para que se silenciaran los alemanes. Pero sigo con mi cuento, ¿no? Cuando va a terminar el partido, yo voy subiendo y viene el cántico de gol, como les contaba, y en medio de esa celebración yo volteo a ver y lo único que noto es el abrazo de los jugadores de Colombia. Me perdí el gol en directo. Pero como ya estaba en el caminito para pasar a la sala de prensa, yo veo al gordo Iván Mejía, que está parado allá en el fondo, mirando hacia el estadio, pero mirando la pantalla. Él tampoco lo vio en directo, lo vio ahí porque él también necesitaba despacho para el noticiero Krypton. Entonces el gordo, desesperado, con el afán de encontrar a alguien con quien abrazarse, apenas me ve, se viene y yo voy hacia él, con la mala fortuna que con la rodilla me pegan las partes nobles y me tira al piso. Ese gol es uno de los goles que más recuerdo y que más me han dolido, sinceramente. Como también tenemos que admitir que el partido siguiente frente a Camerún fue una profunda decepción, porque uno se va envolviendo con lo que va ocurriendo y va confiando en los jugadores, va confiando en que estos ya despegaron. Y yo creo que teníamos con qué ganarle a Camerún, porque al final apretamos el partido, el remate del partido fue muy bueno, pero no alcanzamos a encontrar el gol frente a los africanos. Pero fue una experiencia muy linda y ahí fue donde pusimos la bandera de que había una nueva generación del fútbol colombiano que iba a ser de mucha trascendencia, como en efecto lo fue. Que después, en 1994, repite clasificación para ir al Campeonato del Mundo, ya con otros actores,
porque ya algunos que habían ido, pero otros habían llegado, entre ellos, a mi juicio, uno de los grandes en la historia del fútbol colombiano, y diría que hasta del fútbol mundial, como Faustino Asprilla. Pero ese cuento ya lo vamos a echar a continuación, porque esa etapa del Campeonato Mundial de Italia 90 fue una etapa de reivindicación después de muchísimos años, fíjese, del 62 al 94, sin poder ir a una Copa del Mundo. El Mundial del 94 tuvo una antesala de fantasía. Siempre nosotros hemos mirado con un profundo respeto a los argentinos, y más en esa época. Ellos fueron los que nos surtieron. Es decir, el fútbol colombiano tenía el fútbol argentino, bueno, ustedes lo saben, desde la época del Dorado, cuando Millonario fue y trajo a Di Stéfano, Pedernera, a Pipo Rossi, a todas esas leyendas, jugadores que hacen parte de la historia del crecimiento del fútbol colombiano desde 1950. El campeonato colombiano empieza en el 48, pero en el 50, a raíz de la huelga aquella del fútbol argentino, pues vienen estas luminarias y se arma ese gran ballet azul, que es histórico en el fútbol mundial por la calidad de jugadores que tenía el Club Embajador. Entonces, en ese contexto, nosotros siempre reverenciábamos al fútbol argentino, lo mirábamos con profundo respeto al fútbol argentino. Era para nosotros casi que inalcanzables. Y empezamos la eliminatoria y llegamos a ese momento tan espectacular que es el 5 de septiembre de 1993, la goleada en el Estadio Monumental de River, ese 5-0, que todavía a los argentinos les duelen, todavía les duele, es más, con selecciones juveniles o selecciones sub-23 o selecciones de mayores, ellos sueñan con hacernos 5 goles, no nos los han podido hacer, pero se lo dicen a uno, hoy les hacemos los 5 que nos están debiendo. Ellos viven con esa obsesión, y ese hecho pues catapultó a Colombia a ir y ganarle a Argentina en la cancha de River, y ganarle con semejante despliegue ofensivo de la selección Colombia, que primero tuvo que aguantar la arremetida, porque Oscar Córdoba en los primeros minutos saca 2 o 3 balones, me acuerdo uno a Batistuta que fue salvador. Y a partir de ahí, de la confianza que le dio Córdoba con su actuación al equipo, fue creciendo y terminamos pisándole la cabeza a los argentinos. Eso hizo que todo el mundo hablara de Colombia, y nos preparamos para un gran mundial. Nos preparamos para un gran mundial, Pelé hasta nos dio de favoritos. Si hoy fuera un hecho similar al de 1993, seguramente que las casas de apuestas nos tendrían en el pico más alto, en la cresta de la ola. Pero pasó lo que normalmente pasa cuando alguien no ha visto a Dios. La selección colombiana se la creyó, pero aparte de que se la creyó, se dieron un montón de hechos. Por ejemplo, el sitio de concentración en Fullerton era un hotel con 4 o 5 puertas, donde todo el mundo entraba al lobby. Entraban aficionados, entraban periodistas, entraban representantes de grandes marcas. Entonces eso se volvió como una especie de mercado persa. Los jugadores bajaban de su habitación y se encontraban al representante de Adidas. Venga, si usted se pone esta gorra de Adidas, yo le doy $5.000. Si se pone estos zapatos, yo le doy $4.000. Si se pone esta camiseta, yo le doy tantos dólares. Y esos jugadores que no tenían ese mundo gobernado por el marketing y por la plata inmediata, empiezan a desfallecer y a distraerse. Había unos muy connotados, Asprilla ya era figura el Tren Valencia, ya era figura Freddy Rincón, pero había otros que no. Mi mundo cambió. A mí me contrata Caracol en el año 93, Caracol Radio, y me contrata para dirigir la transmisión de habla hispana en los Estados Unidos, con más de 60 emisoras en todo el territorio norteamericano. Y cuando ya tenía todo el montaje listo e iba como director de la transmisión, me dicen, Augusto López, que era el presidente del Grupo Santo Domingo, acaba de dar la orden que usted vaya más bien de jefe de prensa de la Selección Colombia, y me mandan de jefe de prensa de la Selección Colombia, que para mí fue una profunda decepción. Lo digo, profesionalmente fue una decepción, de la cual después me saqué el clavo, porque se presenta un conflicto entre Perea y Hernán Peláez
y a mí, por petición del Negro Perea, yo era su segundo comentarista en el Campín, me dice, no, yo quiero terminar el Mundiales con usted y a mí me toca hacer el recorrido, pero antes me corresponde el episodio de ver a la selección Colombia caer frente a Rumania, de caer con el autogol frente al equipo de los Estados Unidos. Me tocó la victoria frente a la selección de Suiza, pero yo digo que esa selección se deshizo fue por falta de unión, de solidaridad entre ellos. Como les decía, había jugadores ya con un montón de almuerzos y comidas adelantadas para muchos años de vida y había otros que no. Me tocó en la concentración me tocó que Asprilla tenía celular, fue el año de la telefonía celular en Colombia, tenía celular, pero otros tenían que depender de que les hicieran la llamada al hotel su familia. Si me acuerdo, en el caso de jugadores como Néstor Ortiz, que a última hora lo llamaron lateral derecho, mientras todos iban uniformados con vestido cachaco, Néstor Ortiz iba de sudadera y mantenía un montón de problemas y conflictos porque en esa época, como ha ocurrido todo el tiempo en el fútbol colombiano, los equipos no pagaban oportunamente y los jugadores salían de gira y sus familias se quedaban pasando trabajos. Para resumir y para decirles cuál fue el momento más decepcionante de esa falta de unión interior del equipo, muere un hermano de Chonto Herrera y en la concentración de la Selección Colombia hay un sacerdote javeriano que era párroco en una iglesia cercana ahí a Fullerton. Él viene y se ofrece para una misa, se hace la celebración en la habitación de Chonto y no van sino 4 o 5 jugadores. El resto del equipo no fue a acompañar a Chonto Herrera. Me acuerdo entre los que fueron Óscar Cortés, gerente deportivo de Millonarios, estaba José María Paso, Chicho Serna y Giancarlo Duda, que era el gerente de la Selección Colombia, y yo. Ese día yo ya me di cuenta que esa selección era un grupo de jugadores sin ningún sentimiento que los uniera, que permitiera que se vieran todos como un solo grupo. Había mucho yo y poco nosotros. Y después viene el gran desastre, que es, aparte de la eliminación, la muerte de Andrés Escobar. Sobre eso yo tengo una anécdota que la acabo de contar en el libro que escribí, que se llama Lo soñé, lo jugué y lo gané, y es el que yo ya oficiando en las últimas horas como intermediario entre los periodistas y los jugadores, porque me tocaba eso, ser el intermediario entre ellos, recibo por el celular la llamada de Ricardo Alarcón, que era el presidente de Caracol Radio. Me dice, estamos aquí con Augusto López, hemos decidido hacerle una oferta a Andrés Escobar, dígale que se quede comentando el Mundial con nosotros. Yo voy, busco a Andrés Escobar y le digo, venga Andrés, es que Ricardo Alarcón y Augusto López te mandan a decir que por qué no te quedas. No, yo no me puedo quedar, ¿cómo va a quedar? Yo tengo aquí mi novia, tengo que atenderla, que esto y que lo otro, Entonces yo paso la razón y vuelve y me dice, dígale que le pagamos todo lo de la novia. Y vuelvo y llevo la razón, mire, que es que él está con la novia, recibo la orden de una oferta para la novia, se la llevo a Andrés Escobar y Andrés inmediatamente dice, no, pero es que está mi papá y esto y lo otro. Vuelvo y llevo la razón y dice, no importa, también lo sumamos al paquete, queremos que se queden aquí viendo el campeonato del mundo. Andrés Escobar dijo, no. Entonces yo le dije, venga Andrés, haga una cosa, usted hoy juega fútbol, mañana no sabe si va a tener un proyecto deportivo y los proyectos deportivos se hacen rentables a partir de un buen patrocinador. No cierre la puerta y hable con ellos lo que tiene que hablar. Y es cuando él pasa el teléfono y dice, vea, la verdad es que yo, que estoy en el ojo del huracán, no puedo quedarme aquí mientras mis compañeros llegan a Colombia a poner la cara por este desastre del Mundial. Y me acuerdo como si fuera hoy que Pacho Maturana les dice a los jugadores, mucho cuidado, la gente está muy furiosa, no den papaya, si tienen alguna finca donde ir, vayan para una finca, enfríen todo esto, no vayan a sitios públicos, no permitan que los agredan por estar en el lugar donde no corresponde. Todo eso lo advirtió Pacho Maturana. Y yo empecé mi correría, mientras los jugadores regresaban a Colombia, empecé mi correría con Edgar Perea, estábamos en Chicago y por la mañana me llaman y me dicen, mataron a Andrés Escobar.
Perea, primera vez que yo veo a Perea tembloroso, y empieza el finado Edgar Perea a encharcar los ojos porque entendía que íbamos a vivir un momento de mucha dificultad. Yo digo que Andrés Escobar él era un hombre muy lúcido, tiene en ese momento un momento de despiste, porque en esa época ir al Indio, que era de los pocos lugares que se mantenían abiertos en Medellín, era encontrarse con lo que llaman en Medellín la taifa malandrina, es decir, lo peor, que al cerrar los negocios a la 1 de la mañana, los negocios decentes, ese era el sitio donde todo el mundo caía, y ahí es cuando se encuentra con uno de los Gallón, que es un hombre sindicado de lavado de activos, un manejador de dólares, y dicen que apostador en esa época, y seguramente dolido porque perdió alguna apuesta o algo similar, lo insulta y se agarran a puños, e interviene el guardaespaldas de él con revólver en mano y mata a Andrés Escobar. Pero es una tragedia realmente irreparable, porque todavía con el paso del tiempo, tantos años, pensamos que ese es un hecho insólito, que no tiene ningún tipo de explicación. El Mundial del 98 es el Mundial que dirige Bolillo Gómez, porque Pacho ya se había ido. Bolillo era un asistente de lujo de Pacho Maturana. En el fútbol siempre hay un cuento que dicen que el que sabe es el asistente. Siempre dicen, no, el que sabe es el asistente. Y entonces a Bolillo le dieron el crédito y creo que no fue inferior a su capacidad, porque es un hombre muy capaz, y Bolillo logra armar un equipo, pero sí, evidentemente un equipo que ya tenía muchas piezas desgastadas, y eran jugadores, por más desgastados en ese momento, insustituibles. Algunos jugadores llenos de capricho. Recuerden que en ese campeonato del mundo en Francia, echa Bolillo Gómez a Faustino Asprilla. Lo echa después de Faustino participar en un programa, porque la televisión argentina despliega un equipo de exjugadores de fútbol, y los jugadores de fútbol, cuando se trata de exjugadores de fútbol que están ya en otro rol, en rol de comentaristas, pues les copian y les salen, y resulta que hizo que él criticara la manera de jugar de la selección Colombia. Eso enfureció a Bolillo y lo despachó, sacó al Tino Asprilla de la selección Colombia. Es la primera vez que en un campeonato mundial expulsan a un jugador, su propio equipo expulsan a un jugador. Se hace un desastroso papel, y hay una crisis, que es una crisis que tiene unos episodios muy simpáticos, porque los dueños de la América de Cali empezaron a criticar al gerente de la América de Cali, que estaba en la delegación y que antes de jugar el último partido frente a Túnez pidió la salida de Bolillo Gómez, y empezó como una especie de revuelta, Bolillo todavía dirigiendo y un grupo de dirigentes del balompié colombiano pidiendo la salida de Bolillo Gómez de la selección. Y entonces ahí empieza un cortocircuito que nos lleva a que esa generación se desinfle, ya algunos porque el ciclo está cumplido, pero vivimos el otro gran problema, que fue la falta de renovación. No tuvimos una renovación que nos permitiera el que estos le dieran sombra a los jugadores que venían desde atrás, que eso es fundamental. Cuando usted tiene un crack, un jugador consagrado, y tiene uno que pinta, esa mezcla resulta interesante, porque hay mucho que aprender del que está en el proceso de crecimiento, y mucho que enseñar a aquel que ya tiene muchas horas y muchas experiencias acumuladas. Y entonces viene ya ese receso que nos llevó hasta el 2014 sin campeonato del mundo. Ese campeonato de 1998 nos dejó la enseñanza de que nosotros teníamos en el fondo que buscar más gente buena, y cuando digo gente buena me refiero a su comportamiento, que cracks de fútbol, porque ya habíamos empezado a vivir que existían jugadores que eran incontrolables, que eran jugadores que tenían contratos multimillonarios, ya habían probado las mieles del triunfo en los clubes donde estaban, y tenían contratos inalcanzables para cualquiera de los muchachos nuevos que llegara a la selección. El 2014 es el mejor momento de la época reciente del fútbol colombiano, con la llegada de José Pekerman, pero tenemos que advertir que empezó mal. Empezó
Yo tengo un libro que recopila todo eso, que llama Colombia Mundial, que lo escribí detallando todos esos episodios. Ese campeonato arranca con una oferta Pekerman y no se ponen de acuerdo. Entonces nombran a Leonel. Leonel suma a Comesaña, que fue su tutor, porque Comesaña fue el técnico que puso a Leonel en la primera división, en Independiente Medellín, y no se entienden, y hay inclusive un episodio muy fastidioso en el que los dos, el uno como director técnico y el otro como asistente, chocan en plena pista atlética del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y entonces ahí ya empieza uno a darse cuenta de que eso no funcionaba bien. Y se va a Bolivia y se gana por primera vez en Bolivia, que se gana con un gol de Falcao García, en el debut de James Rodríguez con la camiseta de la Selección Colombia de mayores, porque ahí debuta James Rodríguez, por primera vez se le gana a Bolivia en ese partido, 2-1 es el resultado, y Falcao, que no fue titular, entró de suplente, le dedica el gol a Leonel Álvarez. Es decir, se saca el clavo consiguiendo el gol de la victoria, victoria histórica porque nunca habíamos ganado por eliminatoria en La Paz, y Falcao, molesto, le hace el reclamo con su celebración a que el técnico lo hubiera tenido de suplente, cuando Falcao era en el fútbol internacional en ese momento toda una sensación. Entonces ya empezó a sentirse de que tampoco había mucho feeling entre el técnico de la Selección Colombia y un grupo importante de jugadores. Entonces se van a buscar a Martino. Me acuerdo que estando en las instalaciones de Caracol, llega el vicepresidente de aquella época, un genio de la televisión como Luis Calle, y Luis Calle dice: tome un avión, váyase ya le tienen los tiquetes, en Lima se van a encontrar Luis Bedoya y el Tata Martino. Y estaba todo listo para que el Tata Martino fuera el técnico de la selección. Resulta que acontece que el Tata recibe una oferta de Newell's, que es el equipo de su tierra, el equipo donde él jugó, y desecha a la Selección Colombia para irse con Newell's, y vuelve y queda acéfala la dirección técnica de la selección. En el recuento de todo esto, cuando se siente que el Tata tampoco aceptó, Luis Bedoya confiesa que recibió una llamada, y en la llamada estaba Pascual Lescano, el asistente o el empresario de Pekerman, y le dice: todavía está interesado en nosotros sí estamos interesados en que se haga alguna negociación. Y ahí es cuando se sientan y hacen la negociación entre José Pekerman, Pascual Lescano y Luis Bedoya, y ahí empieza el proceso de Pekerman con la Selección Colombia. ¿Qué trajo Pekerman? Pekerman no fue ningún revolucionario táctico. Trajo algo que siempre se ha discutido, que es una de las grandes deficiencias del jugador de fútbol en Colombia. Trajo el entrenamiento mental, el bienestar del jugador para obtener tranquilidad, y la tranquilidad darle alto rendimiento. No en vano, Juan Pablo Sorín alguna vez lo definió a Pekerman como el mejor entrenador mental del mundo. Y empiezan un montón de ajustes, de pequeños detalles que le dan a Colombia la oportunidad de equipararse con los mejores equipos de la eliminatoria. Pero además le quita el número 5 de James Rodríguez. James Rodríguez jugaba con el número 5, debuta en La Paz con el número 5, y le pone la camiseta número 10, en lo que representó como una especie de golpe anímico para James Rodríguez, un golpe emocional de crecimiento para James Rodríguez. Porque no vayan a creer, para construir la personalidad y el carácter de James, Pekerman tuvo que ver mucho, desde esa camiseta número 10 hasta, por ejemplo, en un momento de crisis, cuando él estaba en el Mónaco con Ranieri, de pedir pasajes e irse a vivir a Mónaco 15 días para tratar de estabilizar a James Rodríguez, que, según el relato, estaba tan mal anímicamente que hasta lloraba, extrañando el Porto de Portugal, porque el técnico era un técnico duro, que todos conocemos, un técnico tipo Pinto, Ranieri, el técnico italiano, de esos machacadores. Y entonces Pekerman se va
porque entiende que James para él es una pieza muy importante y no lo puede dejar caer anímicamente, tenía que mantenerlo con la ilusión de que si ahí no le iba bien, en la selección Colombia era un fijazo. Y empezó a ser el jugador fijazo que después en el desarrollo del campeonato nosotros tuvimos la oportunidad de apreciar, además con el mejor gol de la Copa del Mundo, siendo goleador de la Copa del Mundo, un logro que nunca habíamos tenido, y aparte de eso tener una figuración como la que tuvo Colombia en ese Mundial del 2014, que es la mejor figuración de Colombia, sexto lugar en un Mundial. Pekerman trae la unión del grupo. Pekerman propicia el que los jugadores que ganan mucha plata en publicidad guarden una reserva, la metan a un fondo para que los que no ganan tengan oportunidad de disfrutar de ese momento estelar que propicia la selección Colombia. Es decir, si usted está en la selección y se pone la camiseta de la selección, un jugador como James, un jugador como Falcao, un jugador como Cuadrado, pues tienen mucho más valor en el mercado publicitario de la época. Pero ¿quiénes son los que corren? ¿Quiénes son los que meten? Entonces, para que se acorten esas diferencias que han hecho fracasar a muchos equipos en el mundo, lo que hace es unir al grupo y que los de abajo, que no son apetecidos por los medios publicitarios, ni siquiera por los medios, porque siempre uno pide entrevistas es con los mejores, que es lo que quiere ver la gente. Hay otros que son importantes, pero no son tan buenos y no son tan mediáticos en los medios, para que esos que no son tan mediáticos ni comercialmente, ni publicitariamente, ni informativamente, pudieran estar bien. Entonces hay una parte del pozo que lleva. Entonces empieza a manejar un montón de pequeños detalles, de cosas que fueron fundamentales para que Colombia pudiera tener la actuación que tuvo en esa Copa del Mundo. Las sillas de preferencia, es decir, las de primera clase, eran los dirigentes. A Pekerman le guardaron un lugar con los dirigentes adelante y él se devuelve y dice, no, yo me voy con los jugadores atrás. A partir de ahí se dan un montón de cosas fastidiosas, hasta un senador que estaba invitado, prendido y emocionado por el triunfo frente a la selección de Perú, le pone la nalga en medio de su euforia para conversar con otro, le pone la nalga a Pekerman en la cara y el cuerpo técnico de la selección colombiana dice, esto no puede suceder. Y entonces ahí es cuando vienen y le dicen a la federación, a Luis Bedoya le dice, no señor, los jugadores son los que van en primera clase. Y si no hay primera clase para todos, entonces de ahí hacia atrás, los que no han jugado se vienen en un puesto de 3, se vienen 2, que puedan estirar las piernas y estar cómodos, y empieza a reorganizar todo el tema logístico de la selección Colombia. Dentro del tema logístico caímos los periodistas, porque Pekerman lo que hizo fue cerrarnos la puerta a los medios de comunicación, porque quería que los jugadores estuvieran totalmente aislados, y no era nada nuevo. Él lo había hecho con la selección argentina. Cuando fue técnico de Argentina hizo lo mismo. Y tengo la autoridad para contarlo, porque yo fui a Argentina y como tenía una relación con Pekerman desde 1977, que él jugaba en Independiente Medellín, en el 77 yo compartía mucho con Pekerman, jugador, y entonces cuando voy a Argentina le digo, José, ¿cómo está? Hablo por teléfono, soy Javier Hernández, y digo, hola, ¿cómo estás? Vení, y me invita a la rueda de prensa en la AFA, pero cuando yo pregunto, me responde con nombre propio, y los periodistas me preguntan, y dicen, ¿es que usted es amigo de Pekerman? Sí, yo soy amigo de Pekerman. Me quedo ahí, me dicen, no te vas, saca a todos los periodistas de Argentina, y yo me quedo ahí, y me dio una declaración porque yo no era de Argentina. Cuando viene Pekerman, Pekerman le conversa con Luis Bedoya, y Bedoya me llama y me dice, ¿usted es muy amigo de Pekerman? Le dije, sí, Luis, yo soy muy amigo de Pekerman. Somos muy amigos, he estado allá en la AFA, cuando jugamos el partido de la selección argentina, siendo Javier Álvarez el técnico y Colombia en Córdoba, desayuné con los jugadores de la selección argentina, siendo Bielsa el director técnico y Pekerman el director deportivo o el manager. He tenido la oportunidad de compartir con él. Bueno, te voy a dar una mala noticia. Ni vos ni ningún periodista van a tener acceso a la concentración de la selección Colombia. Yo le dije, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de... Para mí eso no es inconveniente.
Al final se armó la fábula, esas versiones urbanas que recorren y que la gente la repite tanto que se vuelve realidad, que hubo colegas que pensaban que yo desayunaba, almorzaba y comía con José Pekerman, lo que no era verdad, lo que no era verdad. Y entonces se mantenían enojados y empezaron a atacar a Pekerman porque supuestamente Pekerman tenía preferencias con el gol Caracol, lo que no fue cierto. Yo estuve en el mismo lugar y nunca hice nada por sacarle ventaja a mis colegas, pero disfruté mucho, sin lugar a dudas, de la manera como él empezó a convertir a los jugadores colombianos, cambiarles el pensamiento, darles ese poder mental con el que se pueden ganar, porque hay una intensidad mental con la que vos podés ganar los partidos, ese plus que últimamente nos ha faltado para que cuando faltando un minuto no nos vaya nada de las manos. Pero Pekerman hace esa revolución y después va al Campeonato del Mundo, y en el Campeonato del Mundo paso a paso va no solo jugando bien, sino ganando. Hasta que llega el partido que nos eliminan frente a Brasil, que yo cada rato repito porque yo digo que ese partido era el partido para que el caballo el Sheriff pudiera ganar, porque si bien a la gente le quedó la imagen de que Zúñiga le pegó un rodillazo al jugador Neymar y lo dejó en una situación complicada, en ese partido nos dieron mucho pito. Y no propiamente si fue gol o no fue gol de Yepes, porque no fue gol de Yepes, porque en el momento el reglamento hablaba de que ese toque no era permitido. Hoy en día, cuando a usted se le va el balón, lo toca por casualidad y queda para un contrario, hoy en día, si hubiera sido con el reglamento de hoy, estaríamos diciendo ese sí fue gol de Yepes. A raíz de esa jugada fueron modificando el reglamento y aclarando. Entonces nos sacan porque fue el caballo del comisario, el caballo del sheriff, el que definitivamente tuvo los beneficios de algo que sabemos ocurre siempre en los campeonatos del mundo, y es tratar de llevar al dueño de casa hasta lo más lejos posible, que esa fue la realidad. Ese fue un campeonato mundial inolvidable, inolvidable. En ese 2014 lo de James Rodríguez fue sensacional. Fue sensacional, un James Rodríguez comprometido, ese equipo estaba muy unido. Es muy escaso ver un equipo que celebren todos. E inmediatamente me mostró la celebración de Colombia. Yepes pegó un pique de 60 metros, vino Aguilar, Guarín, todos se unieron para un quinto gol como si fuera el gol de la clasificación. Para Valdano dice que ese fue el momento más importante donde él descubrió que había un equipo por encima de un conjunto de jugadores. Eran 11 convertidos, 11 y más con los suplentes, convertidos en uno solo. Esa fue la lección que nos dejó Valdano, y eso fue lo que construyó Pekerman. El problema es que Pekerman después se enredó con un empresario que empezó a hacer pilatunas, a desgastar la imagen de Pekerman, a abusar de la confianza que le daban en la Selección Colombia, que fue el señor Pascual Lescano, que salió por un conflicto similar, es más, denunciado, hasta recientemente estaban en el ECO, denunciado por malversación de los fondos que le dieron para administrar la selección venezolana. Pero nos dejó la más importante enseñanza, porque nosotros siempre hemos sido muy importantes individualmente. Cochise Rodríguez, campeón mundial de persecución individual. Cochise Rodríguez, campeón mundial de la hora, él solo dando vueltas durante una hora para imponer un mayor recorrido. Pambelec, uno contra otro, dándose puños. María Isabel Urrutia levantando. En eso hemos sido individualmente muy fuertes, pero somos insolidarios. Y Pekerman lo que construyó no fue una revolución táctica con Colombia, porque no la tuvo. Lo que construyó fue un equipo, un grupo que se convirtió en familia. Ese fue el mérito de Pekerman para llegar al Campeonato Mundial del 2014, y eso es lo que más recordamos, porque eso no era fácil con una generación de futbolistas que todos tenían intereses distintos, económicos y demás, que había hecho que la selección fracasara en otros episodios, como les conté del 94, pero en esta oportunidad José Pekerman, que jugó en Colombia, entendió que lo que tenía que hacer era encontrar herramientas
para que todos pelearan por todos. El 2018 es la continuación, caso Pekerman, del éxito, caso exitoso de José Pekerman, con un agravante para Pekerman, y es que ya le toca no un grupo muy homogéneo, sino que le corresponde hacer una especie de transición, es decir, ya empieza una renovación sobre la marcha del equipo colombiano. Ustedes van a ver en las nóminas, cuando tengan la oportunidad de compararlas, van a ver que evidentemente empezó una especie de renovación forzosa, que eso es muy difícil que los equipos lo puedan conseguir, clasificar a una Copa del Mundo, logrando que la gente nueva madure sobre la marcha, partido tras partido. Y Falcao venía después de perderse el Mundial con una lesión que lo obligó a reaprender hasta caminar, porque la lesión fue de tal magnitud, de tal gravedad, que tuvo que reaprender muchas cosas. Si tuvo que reaprender para caminar, imagine cómo tuvo que reaprender para jugar al fútbol, porque el movimiento ya es totalmente distinto y tiene que renunciar a algunas cosas y hacerse diversamente útil con otras cosas. Y ese es el mundial que le toca a Falcao. Yo celebré mucho el que Falcao tuviera la oportunidad de hacer un gol en la Copa del Mundo y lo consiguió en el Campeonato Mundial de Rusia. Se llega a ese Campeonato Mundial del 2018, paso a paso Colombia va avanzando. Hay un partido que yo celebro mucho, el gol de Falcao García. Bueno, también Juanfer Quintero vuelve y marca y se juega por parte de Colombia con categoría que de dónde la consiguió Colombia para llegar con viento en la camiseta de ese mundial, con el triunfo previo en un partido preparatorio frente a Francia, ganarle a la selección de Francia, una de las favoritas a la Copa del Mundo. Eso como que llenó de viento en camiseta a los jugadores de la selección Colombia y los llevó a convencerse de que podían, de que estaban en un buen momento. Llega un partido que es un partido que será recordado por siempre, que es el partido frente a la selección de Inglaterra, donde ellos abren la cuenta con un gol de pena máxima en una falta que fue primero del atacante inglés al defensor colombiano. Después Carlos Sánchez agarra, sujeta la camiseta, y no estoy mal, puede que me equivoque, es a Harry Kane. Y se pita el penalti y con eso se va en ventaja Inglaterra, y en los últimos minutos viene un golazo de monumental exquisitez, porque también los goles de cabeza, por la manera como usted lo consiga, por la saltabilidad, por la precisión del ataque con la testa a la pelota, están enmarcados en golazos, y ese fue un golazo de Jerry Mina que nos lleva a la definición desde el punto blanco del penalti. Y ahí en el punto blanco del penalti, pues bueno, todo es lotería, perdimos y fallaron jugadores que yo me acuerdo, como Carlos Vaca, que era infalible, que era un hombre que siempre era un fijazo, y se pierde la clasificación a la siguiente ronda, a la tercera ronda, que era nuestra ilusión, el que se siguiera el camino que habíamos tenido 4 años atrás en el Campeonato Mundial del 2014 en Brasil. Esa es como la síntesis que uno puede hacer del Mundial del 2018, y de ahí en adelante entonces vienen los padecimientos, porque ya nos ausentamos de un montón de oportunidades, no tuvimos jerarquía en las eliminatorias, nos quedamos siempre para el Campeonato Mundial del 2022 en Qatar, pendientes de que se hiciera un golcito en Barranquilla. Ese golcito nunca llegó, cambiamos de técnico, se fue Queiroz, vino Reinaldo Rueda, y terminamos con una frustración que todavía mucha generación de futbolistas lo lamentan, porque no tuvieron la oportunidad de ir a jugar un campeonato del mundo, jugadores que ya no están en la selección. Yo digo que hay una, puede que no sea la gran figura para ir al 1962, que no sea la gran figura, porque en ese 62 había un jugador genial que era Marino Klinker, según cuentan los historiadores. Yo estaba muy niño en ese Mundial del 62, nací en el 54, de manera que tenía apenas 8 añitos.
pero en esta profesión, en este oficio, uno todos los días se va empapando y como tuve la oportunidad de hablar muchas veces con los jugadores, como Cuca Ceros, como Rolando Serrano, como el loco Ignacio Calle, como Belitas Pérez, pues uno se va documentando, pero hablaban de Marino Klinger, un atacante de Buenaventura, odontólogo porque ese era odontólogo de profesión, fue jugador de Millonarios. Dicen que hizo un estupendo mundial Marino Klinger. Si vamos más allá, en el 94 teníamos jugadores para haber hecho una mejor presentación. Teníamos estrellas, teníamos a Valderrama ya cerrando, pero no era su mejor momento, y teníamos a Faustino Asprilla. En el 94, pues todo fue decepción. El pibe Valderrama no llegó en buenas condiciones, él venía de una operación, y Faustino Asprilla, Freddy Rincón y el Tren Valencia, estaban ya en otra onda. Eran grandes jugadores, pero uno puede hablar de que alguno de ellos fue una gran figura. No, ahí no hubo una figura porque todo fue decepcionante. Y vamos a 1998, en el 98 también fuimos un desastre. Usted puede destacar siempre al pibe Valderrama porque el pibe siempre intentó hacer lo máximo. Asprilla lo expulsan de la selección, viene ya el retiro del pibe más adelante, le hacen me acuerdo que a él le hizo un homenaje en el estadio Eduardo Santos, montan una estatua para el pibe Valderrama. Yo asisto a ese evento porque él me invita para que fuera uno de los presentadores con Ernesto Macauslan, el entrañable y recordado periodista, los mejores periodistas que yo he conocido en mi vida. Y los dos hacemos la presentación. Más adelante el pibe llega a su despedida como jugador, que hace el partido de despedida, que fue un lleno total y un éxito televisivo impresionante. Y yo hago una entrevista con el pibe Valderrama, que esto es lo que me llama la atención, porque se habla de conflictos al interior de la Selección Colombia. Y cuando le digo al pibe, oiga, venga, yo aquí veo la lista de invitados a su despedida y veo a Faustino Asprilla, yo no entiendo si ustedes se mantenían agarrados con la selección, y el pibe me dijo, es que mi problema con Fausto fue algo que tenía que ver era con lo que él no hacía, pero no lo que hacía en el terreno de juego y no con lo que no hacía con su vida. A mí me dolía y por eso peleaba con él, que no haya querido ser el mejor jugador del mundo, porque él tenía con qué ser el mejor jugador del mundo. Las distracciones lo llevaron a que no fuera el mejor jugador del mundo. Ese era mi conflicto con Faustino Asprilla. Hoy son entrañables amigos, Pero me llamó mucho la atención ese tema del pibe Valderrama con Faustino Asprilla. Él nos quiso decir a nosotros, mire, yo no figuraba para mí, yo quería que quienes tuvieran la oportunidad de impactar a nivel mundial, y el Tino la tenía, hubiera aprovechado ese momento. Y seguro que sí, el pibe tenía razón. El Tino no le dio la gana de ser el mejor jugador del mundo porque se distrajo con caballos, con fiestas, con demás. Un hombre muy particular, aunque le voy a decir una cosa, lo conozco al Tino más fuera de la cancha y todos los días estoy convencido de que es un personaje, pero aparte de personaje, una maravillosa persona. Viene el 2014, en el 2014 no hay nada que discutir. Nos dolió la ausencia de Falcao, pero nos encontramos un goleador que no estaba en el pronóstico de nadie, James Rodríguez. Además con un gol espectacular, que es el gol que le hace a la selección de Uruguay. Todo eso le valió ser goleador, ese golazo, ser contratado por el Real Madrid. De ahí me queda una lección bien interesante para nosotros los periodistas, que cada rato a veces buscamos es quién tuvo la culpa del gol y no quién tuvo la virtud. Me acuerdo que cuando llegamos a la sala de prensa y estaba Oscar Washington Tabárez, alguien le pregunta al técnico de Uruguay que quién fue el responsable del gol de James, y ahí es cuando él lanza una frase célebre que dice: el único responsable de ese gol fue el que lo hizo, James Rodríguez. Esa fue la estrella de ese mundial.